Dime, ¿cómo te llamas, pequeño? Toshio. ¿De veras? ¿Así que te llamas Toshio? Pues ya me llamo... Se lo he dicho a Kasumi. Se lo he dicho a Kasumi. Más de 1000 veces. Se lo he dicho a Kasumi. Más de 1000 veces. Se lo he dicho. ¿Qué ocurre, señora Sachi? Se lo he dicho ¿Se más de encuentra 1000 bien? veces. ¿Por qué no se acuesta? Se lo he dicho. Venga. Se lo he dicho a Kasumi. Se lo he dicho más de 1000 veces. Como tú me dijiste que hiciera. Por favor, deja de atormentarme. Señora Sachi. Ese sonido inimitable se ha convertido en uno de los iconos del cine de los últimos tiempos. Pero un cine muy sujeto a la realidad en la que creen en Japón. Los fantasmas no son objetos de atrezo, casi románticos, como ocurre en Occidente. Son criaturas, son seres, son individuos que ya no están, pero que sí que están. Y que a veces pueden aparecer junto al ascensor, mirándonos junto a un armario. Siempre la mirada fija. En este caso, la película que instauró toda una leyenda en torno al cine de terror japonés, La Maldición, la cara siempre pálida, blanca, ojos grandes y ojeras, pelo largo y lacio. Los fantasmas japoneses, según cuenta la tradición más antigua, suelen ser personas de vida ruin, suicidas, personas que quieren seguir haciendo daño. Hay un concepto negativo del fantasma, del aparecido. Muchos de ellos aparecen sin piernas o sin brazos. En ocasiones, según viejos documentos del siglo XI, las extremidades están envueltas de una especie de llamas. Está condenado a vagar en ocasiones los propios niños. El niño cruel, el niño que hace daño al otro, el niño que extorsiona a su familia o compañeros. Cuando recibe la muerte accidental desde la antigüedad, es capaz de aparecerse. En Japón se cree en la dualidad del espejo, al otro lado del espejo. En Japón surgen realmente historias que han llegado un poco deformadas a Occidente. El espejo del baño y el bao, y la mirada del niño detrás. Las velas, y ver a alguien que no es tu cara, que no eres tú, que no es tu rostro. Incluso de Japón nace la historia de un extraño ritual, el kokore, que es sentarse con 13 velas, mirando fijamente a esa superficie pulida del espejo. Hacer una serie de cánticos que hemos adoptado como nuestros, pero que vienen de una cultura antiquísima. Al llegar al cántico 13, abre muy bien los ojos. El niño Kuyo Kokore está ya en tu casa. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. En los últimos años, una serie de pavorosas películas se han convertido en éxitos de taquilla internacional, al tiempo que con sus inquietantes escenas han difundido una serie de miedos universales. Espectros que parecen de carne y hueso, que nos miran fijamente cara a cara, que dan la impresión de haberse colado en nuestra propia casa. Esos son los nuevos terrores que nos llegan desde Japón. Y aunque parezca increíble, no son sino el reflejo de una cultura milenaria que siempre creyó en los que regresan del más allá. Yurei. Ese es uno de los nombres arquetípicos de ciertos fantasmas japoneses. Cierto es que el programa de hoy puede ser inquietante para muchas personas en determinados lugares. Los japoneses creen en la oscuridad y la humedad como enclave de fantasma. Y siempre repito el fantasma como algo negativo.
algo diabólico que está aquí para hacernos daño. Por eso el éxito tremendo de las películas japonesas es porque tienen algo de realidad, algo distinto. Nos lo contaba el gran crítico cinematográfico, el gran amigo de este programa, Jesús Palacios. Esa forma de narrar mucho más, digamos, ambiental, más atmosférica, más lenta, que juega mucho con la tensión y con los golpes de efecto, con los sonidos, y que también juega con el aspecto particular que tienen los espectros japoneses, ¿no? Ya se han hecho populares esas imágenes de espectros nipones de niños o de mujeres con el pelo lacio tapándoles media cara, ¿no? Y arrastrándose espasmódicamente por el suelo, apareciendo de improviso incluso pues por el techo de las habitaciones o bajando por las escaleras, etcétera. Todo eso está apareciendo ya también pues en películas coreanas, en películas chinas de Hong Kong, etcétera, etcétera, e incluso ha sido obviamente adoptado en gran medida por el cine de Hollywood y por el cine occidental. Urrey decía, y Urrey, Carmen, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. De esta tradición se han elegido los fantasmas de niños y mujeres que poblan toda la cinematografía japonesa, que tanto nos impacta, que tanto nos llega, porque parecen fantasmas de carne y hueso, que nos miran, que son reales, no son un efecto, están ahí. Urrey. Son apariciones de mujeres que murieron con rencor hacia alguien. Se aparecen vestidas con un kimono blanco y un pañuelo triangular que tapa parte de su frente. Así se entierra a los muertos en Japón. Cada Yurei conserva su propio nombre y suelen decírselo a aquellas personas ante las que se muestra. Se aparecen siempre por las noches. Al principio se muestran como los fuegos fatuos azules y su presencia va seguida de un sonido muy típico. Es algo así que es como un me reprocho. En japonés ellos dirían Yurameya, Yurameya. Es como un fantasma que va poblando las casas de aquellos habitantes, sobre todo que creen en ellos. Hemos tenido la fortuna de hablar con personas que son conocedoras desde el punto de vista de que son japonesas. Alberto Granados ha charlado con Teiko Kori. Alberto, buenas noches. Sí, hola, muy buenas noches. Una buena experiencia, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, es una socióloga, aunque aquí en España trabaja como profesora de japonés. Hemos hablado mucho y curiosamente hemos hablado como si tal cosa de fantasmas, algo un poco habitual cuando uno está haciendo una entrevista, ¿no? Y me sorprendía sobre todo la naturalidad con lo que hablaba de esas tradiciones, de cómo contaban sus padres, sus familiares, sus amigos, cómo veían fantasmas, pero como si fuera la cosa más normal, ¿no? La escuchamos. Por ejemplo, en mi ciudad es muy... Aquí no es común de hablar el tema de fantasma entre los amigos, pero nosotros como costumbre, también culturalmente, entre los amigos, también con los padres, con familiares, todo el mundo, a veces hablamos cosas de fenómenos raros. En general, fantasma más representante, un fantasma de rincón, no de fantasmas bonitas, porque fantasma de Europa siempre parece muy bonita, para mí muy bonita, pero Japón, cosas de fantasma es más como cosas de rincón, por eso no podía subir cielo, ¿no? Como después de la vida, ¿no? Rincón también, porque nosotros siempre decimos, porque el pensamiento budista existe fantasma, reencarnación también existe. Entonces, los fantasmas que están en el mundo, en la tierra, alrededor de nosotros, los que no sabía que había muerto, y también los que tenía que estar en tierra para vengar. Entonces, como vengar de una persona. Por ejemplo, había matado a una persona, ha hecho maltrato y mucha gente se queda su espíritu en la tierra y no sube al cielo. Teoría que se repite constantemente, los que se han quedado entre dos mundos, pero siempre con una acción negativa. De esos fantasmas que seguro que tenéis todos en la mente, en la imagen, en la retina, vamos a hablar en Milenio 3. Carmen, 7640.
Claro que sí, que líneas abiertas como siempre en esa vía de contacto, el 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Decidnos qué película japonesa de terror, de misterio, os ha gustado más, os ha dado más miedo. 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Luego, por si acaso, volvemos a recordar, además de 7640, que el 3 de marzo, hay que decirlo, próximo 3 de marzo, viernes, Paraninfo de la Universidad Málaga. La nave del misterio aterrizará en Málaga, ¿eh? Tomad buena nota. Más información en la cadena SER de Málaga. 3 de marzo, viernes, queremos vernos todos. Ahora queremos ver, o mejor dicho, escuchar a Sebastián Vázquez, ya sabéis, editor de Arca de Sabiduría, que es la editorial o la colección que más textos sagrados japoneses y orientales ha publicado en España. Y nos habla de una cosa que hay que aprenderse. Quizá el origen de todo esto, de este cine que ahora arrasa en el mundo, quizá por qué es como tan real, por qué es tan parecido y por qué transpira tal credibilidad como los casos que a veces contamos en Milenio 3. Sintoísmo. Si el viernes pasado hablábamos e intentábamos explorar el mundo del Islam, aquí también en Oriente hay mucho por conocer. En Japón, sintoísmo. Mira, el sintoísmo es la religión originaria del Japón. Es una religión que prácticamente no se conoce su origen. No existe en otro lugar, salvo allí. Se fundió luego con el tiempo, con la llegada de más o menos en el siglo VI del budismo. Pero este sintoísmo es una religión muy particular que carece de dogmas, que carece de creencias, en donde prácticamente lo único que hay son rituales y santuarios y lo que se llaman festivales. Y es una religión completamente animista, en donde habitan, por un lado, los que llaman los kamis, los dioses, las entidades, digamos, benéficas, y luego, digamos, los seres humanos, y luego los que podríamos llamar los espíritus, entre ellos pues espíritus que podríamos decir como dañinos o diabólicos, ¿no? 1:49, 8,8 grados, nave del misterio, Milenio 3, bienvenidos, como siempre, nuestro compañero Juanma Frasquete en la nave del misterio, con estas músicas que además se refieren al terror japonés. Son precisamente músicas que quizá no haya que repetir mucho, porque para los japoneses repetir cierto rezo, cierta palabra o cierta música tiene carácter de invocación. Alberto, ¿tienes documentación? Bueno, tienes toda tu parte en la del misterio llena de papeles. ¿Te has visto, yo creo que todas las películas japonesas que están triunfando? Todas tienen patrones muy comunes, pero impactó especialmente ese que digo que es inimitable, de la maldición. Cierto, fíjate que la película pone "no me mires a los ojos". Quizás descubrimos, fíjate, no como en el cine europeo que tenemos los fantasmas asignados a otro tipo de entes, como son personas de carne y hueso. Yo creo que eso inquieta mucho más, ¿no? Como ver como un niño de 6, 7 años te puede estar mirando haciendo esos sonidos. Yo creo que puede ser bastante inquietante. Esta película, hablamos de La maldición, que es del cineasta japonés Takashi Shimizu, y realizó la versión de su propia película, Ju-On. Y bueno, nos habla así la historia de una trabajadora social que envía un mensajero a averiguar por qué en esa dirección no hay respuesta, ni reciben los llamados, ¿no? Entonces empiezan a investigar, todo el que entra en la casa empieza a descubrir cosas extrañas, empezamos a ver cómo ese niño empieza a aparecer por la casa en diferentes sitios y situaciones, y yo creo que es una de las películas más inquietantes de terror japonés que podemos encontrar. Y además, Alberto, aparece el icono de el niño y la mujer a veces mayor fantasmal. Pero aquí vamos a dar un giro al programa, porque la gente puede pensar, bueno, cine. No, señores y señoras, en España ocurren casos que, como decía Alberto, tienen esa particularidad. No me mires a los ojos. En Japón ya se ve en el manga, en los dibujos, el tratamiento ocular de la mirada es muy importante. Dice mucho, se dice todo. Los fantasmas, cuando quieren apoderarse de uno, siempre, según la creencia tradicional japonesa, le miran fijamente y siguen sus movimientos. En todas las películas de fantasmas japoneses hay una cosa que varía radicalmente respecto al cine occidental: la mirada de esos fantasmas. Estoy seguro que muchos amigos ahora están buceando en internet buscando carátulas de estas películas, que se fijen bien, o incluso reviviéndolas. Pero os decía que muchas veces el cine se queda corto comparado con la realidad. Quiero que escuchéis un caso que estamos investigando ahora. No podemos dar muchos más datos. Un caso que ocurre a una persona y en unas casas.
tiene la particularidad de que los fantasmas, o lo que sea que se aparecen, son corpóreos. Son algo que deja huella en la cama, son algo que pesa, son algo que parece que está ahí. Da la sensación, como ocurre en Japón, de que al llegar a la vieja casa uno ha invadido un terreno que no le pertenece. Los fantasmas no son sombras, no son vientos helados, no son sensaciones desdibujadas, son algo rotundo. Escuchad muy atentamente este caso. Ocurre en la provincia de Sevilla. Nuestro compañero Carlos Barroso está investigándolo punto por punto y nos adelanta algo que lo relaciona con ese fenómeno. Fantasmas que nos miran a los ojos. Acababa de salir de la ducha. Su baño está al final de un pasillo bastante largo. Al otro lado del pasillo hay otro baño. Al salir de este habitáculo, pues pasó por delante de la puerta de su habitación, que estaba abierta, y miró de refilón hacia su cama y vio algo que le sorprendió bastante. Vio el cuerpo de una señora mayor, una señora que estaba tendida boca arriba en la cama, que estaba como si estuviese en su propia cama, descansando una mañana cualquiera, y que ella pues se sorprendió muchísimo al verla. Claro, lógicamente se asustó al ver ese cuerpo desconocido, de una persona desconocida en su cama, ¿no? Se quedó mirándola unos instantes y no se atrevió a entrar en la habitación porque, claro, le dio miedo, le dio muchísimo miedo. Decidió entonces seguir su camino, no entrar en la habitación y seguir hacia otras dependencias de la casa. Claro, decidió seguir avanzando mirando hacia la habitación para ver si lo que estaba viendo era una alucinación o no lo era, pero se dio cuenta de que no lo era, porque la señora de la cama, que tenía el pelo recogido en un moño, una señora mayor de unos 80 años aproximadamente, la seguía con la mirada. O sea, el espectro o lo que fuese aquello que estaba en su cama, la estaba siguiendo con la mirada. Ella estaba segura de que ahí estaba esa señora y no pudo pararse más. Se marchó hacia otra habitación, hacia el comedor de su casa, y allí se sentó un rato. Estuvo pensando, con el miedo en el cuerpo, estuvo pensando qué hacer. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Un amigo mío vive en un apartamento en el que se suicidó la inquilina anterior. Me contó que el otro día se estaba lavando el pelo en la ducha y sintió una presencia detrás de él. No hizo caso, pero como la sensación persistía, se giró y entonces vio un brazo delgado de mujer sobre su hombro. Muchos mensajes que nos llegan al 7640 diciéndonos cuáles son esas películas favoritas. Mucha gente las ha visto, Iker. A mí me impactó una película llamada The Eye, sobre una chica ciega a la que operan y desde ese momento ve fantasmas, nos dice Oscar Valls. Buenas noches, la película titulada The Eye, otra vez, el ojo, es impactante, dice Seba de Sevilla. Todas las pelis de Kiyoshi Kurosawa, en especial Cure y Carisma, muy muy inquietantes, opina Lara. La mejor película de terror japonesa y una de las pioneras fue The Ring, para mí mucho mejor que la versión estadounidense, Roberto de Aranjuez. La maldición es la mejor, el Toshio y la Kayako están muy bien y se te quitan las ganas de taparte por miedo. Me gustó mucho la peli de Ay, el susto de la vieja del pasillo del hospital casi me mata, nos decía Ranchi desde Madrid. Hola, vuestro programa, bueno, es un piropo, es de los pocos que merecen la pena. Llamada perdida. A este oyente le impactó mucho, nos dice. He leído que las películas japonesas se inspiran en las leyendas urbanas occidentales. Sin duda la que más miedo me da es La maldición, nos dice Susana desde Albacete. La película nipona que más me marcó fue La señal. Cuando terminé de verla crucé los dedos porque no me llamasen por teléfono, nos decía Israel desde Burgos. Películas que vamos a ir repasando y conectando con la realidad que pueda haber en torno a ellas. Pero este caso vamos a resolverlo. Lo haremos en la segunda hora. ¿Qué le ocurrió a esa mujer? Imaginaos la escena, una persona anciana en tu propia cama, mirándote fijamente y siguiendo tus pasos. Pero algo que parecía físico. Es más, la testigo, persona absolutamente honorable, sabía perfectamente que o alguien había entrado por la puerta y se había puesto ahí, o algo muy raro estaba pasando. No era una cosa, bueno, más o menos interpretada. Era una mujer, pelo blanco, enrollado, mirando con esos ojos muy grandes el movimiento al pasar por delante del umbral de la puerta. El umbral de la puerta, los baños, los huecos que quedan en sombra,
son propios de la cultura japonesa. Son los enclaves del miedo. Y eso lo han sabido explotar perfectamente. Por cierto, Carmen, que hay algunos seres míticos japoneses que también vamos a ir repasando. Háblame de estos nombres impronunciables, pero que en Japón, como vamos a ir escuchando, causan todavía auténtico pavor. Yo voy a intentar pronunciar algunos de ellos, y si hay algún japonés escuchándome, que me perdone. Yikimiki, espíritu de los muertos, que debido a su carácter malicioso le impide tener una existencia tranquila, pues tras la muerte subsisten devorando cadáveres. Los kami son espíritus de los muertos que dan vida a la naturaleza, se mueven entre los vivos y vigilan todas sus conductas. El Bibbongami es el dios de la pobreza, es un dios temido y del que se huye para evitar la penuria y el hambre. El Aizen Myo es un dios japonés del amor, también lo era de las prostitutas, de los cantantes y de los músicos. Pese a su feroz apariencia, tiene un tercer ojo colocado verticalmente entre los otros dos y una cabeza de león entre sus cabellos. Hachimanji es el dios de los 8 estandartes y dios de la guerra. Dios desde el vientre de su madre le ordenó que conquistase Corea. Siguen sus consejos, ella se marcha a la guerra y él está durante 3 años en su vientre hasta que su madre vuelve victoriosa. En la segunda hora también, Alberto, vamos a hablar con estos protagonistas de Japón. Quizá lo más inquietante es que nos han hablado de túneles, de fantasmas que se ven. Para ellos es parte de su cultura. Hablamos de nuevo del sintoísmo. No podemos entenderlo desde nuestra cultura, pero para ellos el mundo está poblado de fantasmas y con un temor reverencial hacia ellos, ¿eh? Sí, además llama mucho la atención que en esa religión no se puede llamar a los espíritus, está prohibido, o sea, me parece como algo bastante curioso, ¿no? Como aquí sí tenemos esa posibilidad de entrar en contacto con ellos, allí no se puede entrar en contacto con esos fantasmas. El Ojo, Llamada Perdida, Darkwater, La Maldición, un sinfín de películas que en muchos casos guardan su propia sorpresa. ¿Queréis descubrirlo? Luego volvemos, Milenio 3. Milenio 3. No os vayáis. Cadena SER. En todo Oriente las almas vampíricas son llamados Po, figuras que salen de las tumbas y que incluso adoptan formas animalescas según la vieja tradición oriental. Por ejemplo, el Banlanguisur es un búho. Curiosamente ocurre también algo así en las viejas tradiciones. La misma protagonista, en esa misma habitación de esta historia, aunque esto lo iremos investigando, nos confesaba que en ocasiones, incluso estando durmiendo en la cama, notaba un peso físico junto a ella o sobre ella. Ella no sabía qué hacer con esa sensación que en la antigüedad se hubiera llamado súcubo o íncubo, visitas en mitad de la noche, visitas demoníacas. Hay miles de libros cristianos sobre este asunto y cómo protegerse ante este fenómeno, que sin duda alguna la Iglesia, por supuesto, relacionaba con el demonio. Aquí a esta mujer se le ocurrió rezar y notaba como poco a poco esa fuerza, esa presión física, repito, en mitad de la oscuridad, se iba desplazando y lo más alucinante, quedaba latente, como respirando junto a ella, durante minutos, como hecha un ovillo, a un lado de la cama. Dejábamos esta historia, que está investigando nuestro compañero Carlos Barroso, con una moraleja importante. ¿Qué hizo esa mujer? Pensad en la escena. Ha pasado por delante del umbral de la puerta y está esa mujer tendida en su propia cama. Sabe que hay algo extraño. Puede huir de la casa, de su propia casa, o regresar y mirar. ¿Qué hizo? Y entonces decidió que lo peor que podía hacer era temer a esa cosa que estaba en su cama. Entonces volvió a ponerse de pie y decidió ir de nuevo hacia la habitación para comprobar qué era aquello. Claro, ¿qué fue lo que hizo? Pues conforme iba pasando habitación por habitación a lo largo de ese enorme pasillo, iba levantando las persianas para que entrase luz, mucha luz, era las 9 de la mañana y entraba luz. Pero claro, como se acababa de levantar, pues estaba oscuro todo en ese momento. Fue levantando persiana por persiana hasta llegar a su habitación, también lo hizo allí, pero claro, en la habitación y en la cama ya no estaba la señora. Y es que, según cuenta la vieja sabiduría japonesa, enfrentarse al fantasma, mirarle fijamente, lo que ellos no quieren, es la única forma de defenderse. Hablamos también de películas que se refieren a lugares donde el fantasma se ha quedado pegado, ha quedado allí, no quiere que nadie vaya.
Estos trabajos, esos telefilms, han procurado siempre contar la historia de, lo decíamos antes, el mensajero que acude a un sitio donde no hay respuesta, o la chica que intenta alquilar una casa demasiado desvencijada. Y a veces no son mansiones, son grandes bloques, tal y como se vive en Japón. Han conseguido estos cineastas que el miedo sea algo que le puede pasar al vecino del noveno derecha del 17B. Auténticas colmenas humanas. No hace falta los castillos abandonados de Inglaterra, no. En cualquier casa, en cualquier lugar. Es quizá uno de los ingredientes de su auténtico éxito. Trata también de los sitios encantados, de las casas donde, según también algunas tradiciones religiosas o japonesas, se concentra un determinado grado de ira o de odio que se transmite como una enfermedad a esa casa y a todos los que la habitan. Entonces realmente yo creo que lo festivo del cine de fantasmas japonés, lo que nos da tanto miedo a nosotros, que ya estamos muy acostumbrados al Exorcista y a Viernes 13 y a toda la gama, digamos, de terrores típicos de Hollywood, es precisamente ese aspecto tan religioso, tan metafísico, tan creíble de los espectros nipones. Perdone, en nuestro apartamento tenemos una gotera en el techo. ¿Cómo? Sí, verá. Soy Yoshimi Matsubara. Acabamos de mudarnos a este edificio. En el apartamento 305 hay una mancha de humedad en el techo y está goteando agua. Bueno, es que el edificio tiene muchos años, ¿sabe? Y ya está un poco desvencijado. Entonces, usted no podrá... Señora, tomaré nota de su problema. Ya lo sabéis, 7640, para recordarnos aquella película japonesa o no, de estas temáticas que os impactó. Hablamos de un cine nuevo, que ha supuesto una convulsión en los conceptos habituales de lo que era Hollywood. Ha conseguido que nos inquietemos realmente. Alberto, Dark Water, Agua Oscura. Sí, hablamos de una película del año 2002 de Hideo Nakata. Dark Water está basada en una novela del llamado Stephen King japonés, Koji Suzuki, creador de la trilogía Ring. En este caso estamos hablando, lo que tú bien comentabas, de casas encantadas. Además, hablamos también de problemática social, porque es de una mujer que lucha por tener la custodia de su hija, que se separa de su marido, se va a vivir a una casa donde empiezan a ocurrir cosas inquietantes, como estábamos hablando, ¿no? Hablábamos de una gotera que está en aquella casa, en el techo, y empezamos a hablar también de sonidos misteriosos. Yo creo que ahora que nos están escuchando muchos de nuestros oyentes en el silencio de la noche, muchas veces escuchamos el piso de arriba, cómo se escuchan a lo mejor pisadas, y con la imaginación vamos siguiendo los pasos del vecino de arriba, lo que va haciendo, cómo mueve pues un mueble, cómo se acerca a una habitación, cómo se va alejando a otra, y yo creo que en la noche esos silencios inquietan bastante, ¿no? Y en esta película quizás lo principal sea eso, ¿no? Como algo de la casa, como los sonidos, como las circunstancias van inquietando cada vez más a la vez que se va viendo la película. Y se retoma la historia de las casas con vida propia, las casas que no quieren ser habitadas, las casas donde ha quedado algo de su antiguo dueño, de su antiguo propietario. En un mundo como Japón, donde el alquiler es de uso común y donde las casas son muy pequeñas, parece que no hay lugar para las sombras, que no hay lugar para el miedo, pero sí lo hay. Teiko Kori nos hablaba del mundo de los difuntos, de los cementerios, y que eso es como una parte del pasado, porque hoy en día en Japón se incinera prácticamente el 100% de las personas. Pero, escuchadme atentamente, es muy curioso, el fantasma siempre va a casa. Antiguamente, por ejemplo, mi familia de mi madre es de monje, tiene templo y también tiene un montón de cementerios de un montón de familias. Entonces antiguamente enterraba la tierra, decía que había un montón de fantasmas allí, también como se movía, como tipo, creo que algo de como fenómeno química, que subía como fuego azul, que siempre estaba volando un montón de como donde hay un montón de cementerios, ¿no? Pero como ahora, como decir, le damos, entonces no hay. En general, si viene fantasma, siempre viene a casa. Lugares siempre oscuros, donde puede esconderse alguien. Es un documento de esos importantes en Milenio 3, como lo son todos, pero este especialmente porque Teiko Kori, Alberto, te hablaba sin tapujos de eso, de casos de amigos, de casos de familiares, de casos de sus padres, de gente de una vida urbana del siglo XXI, del año 2006, y el fantasma es una parte más. Hay una cosa muy importante,
tú decías que bajo ningún concepto, de no ser por, bueno, tonterías de determinados años de la juventud, se les ocurre a los japoneses ya maduros jugar con espiritismo, invocar cosas extrañas, huyen de ellos como de la peste. Sí, me pareció muy curioso y además también me pareció bastante curioso pues los personajes o los fantasmas que se aparecían a la familia, ¿no? Hablaba y escucharemos en alguna ocasión a lo mejor de militares, de fantasmas que han quedado reflejados a lo mejor de alguna que otra contienda, ¿no? A mí la verdad es que hablando con ella me llamó mucho y me sorprendió mucho todo lo que nos contaba, ¿no? Incluso, Alberto, en algunos lugares que no son casas, sino por ejemplo túneles en la carretera, casi como si fuese una conexión con esa vieja leyenda urbana nuestra de la chica de la curva, ocurren cosas, pero cosas y casos que se cuentan entre los amigos, entre las personas, entre los familiares, como algo cotidiano. Este es nuestro documento. Cerca de mi casa hay un túnel que es bastante oscuro. También en Japón, donde hay mucha humedad, siempre hay fantasma. Y este túnel hay mucha humedad, y cuando pasaba el coche, porque este túnel hicieron antes de guerra, y después de guerra pusieron como un espacio para escapar. Y cuando pasaba este sitio, y mucha gente dice que no, mejor no ver este espacio porque hay un señor. Y una amiga mía vio este espacio porque me contó que había un señor que vestía de militar. Y a lo mejor, no sé, que dice que había muerto mucha gente en este túnel cuando había Segunda Guerra Mundial. La creencia en diablos es mucho más cercana. Escuchábamos el libro La Iglesia y sus demonios de Carmen Porter y hablamos de eso, de demonios. En este caso, en Japón, hay un nombre clave. Uno más para ingresar en la lista de esa cultura que desconocemos. Uno que se puede presentar en cualquier momento y que aparece en algunas películas, encarnado, por ejemplo, en el rostro de un niño. 3 letras, Oni. Son unos seres muy parecidos a lo que en nuestra tradición llamamos diablos. Se aparecían a la gente atemorizándolos y robándolos sus bienes. Se trata de demonios cornudos, gigantescos, con 3 ojos, y tienen solo 3 dedos en las manos y en los pies. Son crueles, torpes y lujuriosos. En su isla, los Oni tenían a muchas jóvenes secuestradas a las que violaban cuando les apetecía. Hoy en día muchos japoneses siguen utilizando en su vida diaria algunas frases para ahuyentar a estos terribles seres. Así, el padre al entrar en casa debe decir Oni wa soto, fuku wa uchi, que significa el demonio para afuera y la suerte o fortuna para dentro. Otro de los métodos que se utilizan para que no entren en el hogar estos espíritus malignos es colocar en una rama de iragi la cabeza de una sardina. Así el demonio no se acercará por el olor del pescado y porque la rama se le clavará en los ojos. Para expulsar a estos entes hay que realizar un setsubun, que en la tradición cristiana correspondería a un exorcismo. Setsubun, algo parecido a nuestro rituales romanum, de alguna manera, contra estas criaturas del sintoísmo, de la cultura de los japoneses. Sebastián Vázquez, conocedor, porque ha publicado muchos textos de esta cultura, nos habla de esa auténtica sensación de temor que en personas de toda condición y cultura siguen promulgando estas apariciones. Es más, el cine japonés cuenta con mucho detractor en Japón. Allí, muchos de los críticos de arte no lo hacen solo porque crean que se han comercializado, sino porque piensan que jugar con estos espectros tan propios de la vida cotidiana es toda una amenaza. Es decir, que quien hace películas como Llamada Perdida, El Anillo, El Ojo, La Maldición, estará sometido en el futuro a la presencia real, en ese mundo tecnológico del Japón de este año, de la posibilidad de que de repente, en un momento cualquiera, por ejemplo levantándose en mitad de la noche, mire el espejo y se encuentre con la cara pálida, pelo largo y quizá esas extremidades envueltas en llamas. Habrá hecho lo peor que podía hacer, utilizar para su lucro a los espectros. Sebastián Vázquez nos lo confirmaba del siguiente modo. Se huye enormemente de estas entidades. Para el sintoísmo es impensable entrar en contacto con estos seres. De hecho, hay unos encantamientos de protección que le dan un nombre, que se llaman los mamoris,
Y, por ejemplo, en la entrada de los santuarios siempre están unos comainus, que son una mezcla de perro-zorro, que están para proteger los santuarios. Jamás se ocurriría dentro de estas creencias entrar en contacto con estas entidades, al contrario, tenerlas lo más alejadas posible y protegerse. Vamos con más mensajes que nos llegan a esa vía de contacto, el 7640, palabra clave milenio. En la peli The Eye, en la escena del tren, aparece una chica fantasmal reflejada en el cristal derecho. ¿Alguien más la ha visto? Pone los pelos de punta. A lo mejor es una de esas escenas como la que sale en El Exorcista, que si no paras la imagen no te das cuenta de ella. Pues bueno, que intente decirnos cuál es el minuto y la intentaremos sacar. Hola amigos, a mí la peli japonesa que más miedo me dio fue The Ring. Escalofriante, esa niña horrible saliendo de la televisión. Los pelos de punta, nos decía Gema desde Logroño. Hola, a mí la peli que más me gustó fue The Ring también. Justo al sacar la peli del DVD me dieron un perdido y me acongojé. Un saludo desde Linares, nos dice Emi. Estoy de guardia y ¿sabéis lo que es ver ladrar a un perro donde no hay nada? Me dan más miedo vuestras explicaciones que todas esas películas. No cambiéis. La maldición está muy bien, pero ¿qué hay del cine español? La película de Los Otros la supera con creces. Saludos desde Valencia. Vivo en un camping y cuando os oigo lleno de velas la habitación y con el silencio y el aire de la noche siento un miedo real y me gusta. Nos lo comentaba Fernando desde Madrid. Hola milenarios, ¿por qué la tecnología es tan relevante en estas pelis? En The Ring es un vídeo, en Cairo internet, en Llamada Perdida los móviles. Nos lo preguntaba Víctor desde Madrid. Y es muy curioso lo que has dicho, Carmen, porque Japón, el cine japonés, el nuevo cine de terror japonés, une dos mundos. Lo has hablado con Jesús Palacios, el mundo de la tecnología, Alberto. Él dice que en una cinta de vídeo, en una llamada de móvil. ¿Por qué? Porque es lo cotidiano, lo que la juventud japonesa iba a entender. Si los espectros se aparecen con rituales o ropas antiguas, solamente a los ancianos, haciendo siempre, digámoslo así, las mismas formas de hace miles de años para aparecerse junto, por ejemplo, a un viejo palacio, nadie lo iba a tomar como propio. Creo que uno de los grandes aciertos del cine japonés es que con esos móviles que todos llevamos, con ese ordenador al que todos acudimos en nuestra casa, ahí también puede aparecer el fantasma. Uno de los grandes éxitos, te remarcaba Jesús Palacios, ¿verdad? Sí, porque además era lo que comentábamos también en un principio, que aquí el miedo lo tenemos a la vuelta de la esquina, no tienen que hacerlo artificialmente. Con cualquier cosa de nuestro entorno se puede crear miedo. Yo creo que muchas veces lo que estábamos comentando antes, esos sonidos que de repente escuchas en la noche o en el silencio, simplemente esas cosas que tenemos al lado, un niño pequeño que te mira con unos ojos extraños, yo creo que atemorizan más que cualquier, pues no sé, imagen que se cree a través de ordenador y demás, ¿no? La autenticidad, la fuerza de lo auténtico, de lo cotidiano. ¿Quién no ha recibido alguna vez una llamada de móvil a lo largo de su vida que nunca ha logrado saber quién era? Era una risa extraña, podía ser una broma, podía ser una respiración, y al menos por unos momentos nos quedamos con la inquietud de ¿por qué? ¿Se habrán confundido o no? Hablábamos antes de Darkwater, de esa casa con unas goteras, la humedad como elemento siempre presente, como si fueran arácnidos del más allá, para los espectros, los fantasmas. Bueno, hay casos también reales. ¿Recordáis la casa que sangra, de Arroyo de la Luz? Una mancha de sangre que crecía en una pared encalada, poco a poco. Una pared que escondía un viejo crimen. También, en Vegas de Coria, en Cáceres, se habló de unas apariciones de una especie de sombra negra que serpenteaba por la pared. Algunos hablaban de un individuo y alguien que trepaba como una sombra por la pared. ¿Os imagináis estar ahora mismo en la cama, mirar a la pared, reflectada quizá por los focos de un coche que pasa por debajo, y ver un niño que gatea por la pared, un niño oscuro? Esas visiones, esos iconos del mal, eso que llega al fondo del subconsciente, eso que los forenses hablan del vórtex del miedo, lo utilizan muy bien los japoneses absolutamente en todo. La tecnología, el móvil, la llamada inesperada. ¿A quién no le ha ocurrido? Yoko, tu teléfono. ¿Eh? Esa no es mi sintonía. Pues es tu teléfono el que suena. ¿Quién es? No lo dice, solo aparece un número de móvil. ¿Qué? Llamada perdida.
Qué extraño. ¿Qué ocurre? Es mi propio número de teléfono. ¿Qué? Buzón de voz. Le informamos de que tiene un nuevo mensaje en su servicio de buzón de voz. El nuevo mensaje recibido es del día 18 de abril. A las 11:04 de la noche. Qué mala suerte. Jesús Palacios, crítico de cine, que ha publicado muchos artículos y ha entrevistado a muchos de los grandes directores de estas películas, sabe bien cómo se utilizan los fenómenos reales, los fenómenos auténticos, los que pueden hacer que nos identifiquemos con esa historia que le puede pasar absolutamente a cualquiera. Viejos espectros y modernos aparatos tecnológicos. Que no solo es que aparezcan, pues eso, en el hueco de un ascensor o de repente bajando las escaleras o surgiendo de una bañera, sino que de ahí también lo interesante del fenómeno, pueden aparecer como en The Ring, partiendo de una cinta de vídeo, saliendo del propio monitor de televisión, o pueden hacerse oír a través de un móvil, de un móvil que transmite su maldición, como en Llamada Perdida. Pueden estar en un ordenador, en una fotografía revelada, etcétera, que es quizá lo realmente fascinante, es como esos espectros tradicionales del folclore y de la religión japonesa se han integrado en el mundo de la alta tecnología. A las 2:31 descubrimos a otro de estos personajes antiguos y modernos que permanecen en los terrores del viejo Japón, Kappa. Esta figura vive en el río, es calvo y siempre está mojado, ya que si se seca, su cabeza comienza a debilitarse. Se aparece a los humanos, pero en la espalda tiene un caparazón y si entre sus dedos tiene una especie de telilla que los une, como si fueran las de un ave, las de un pato. Y es que Kappa, al parecer, es un buen nadador. Cuando alguien nada en el río o se acerca mucho a este, Kappa les hace morir ahogados. Para sacar su Shikiro Dama, que son una especie de bolas pequeñas que si se roban es como si extrajéramos el alma de una persona. Dependiendo del pueblo donde habiten, así es su forma. Algunos tienen la cara parecida a la de una rana, otros en vez de nariz solo tienen 2 agujeros en medio del rostro. Tienen nariz nada más que como 2 agujeros, parecen peces en ocasiones, y en lo que sí coinciden todos es en ese tono verdoso de sus pieles, que a veces además tienen escamas. Es curioso porque en Escocia se cuenta esta misma historia, la del Kelipie, no el Kappa, el Kelipie. Algunos lo identificaban como una especie de caballo pequeño que siempre se aproximaba a los niños y los ahogaba. Cada cultura quizá para avisar del miedo que produce un lago o un río. Por cierto, Alberto, que Teiko Kori te hablaba de una cosa completamente desconocida. Yo creo que de Japón desconocemos muchas cosas, pero por ejemplo, hay miedo a ponerse en contacto con estos seres en los que se cree. ¿Habrá Ouija, por ejemplo, en Japón? Sí, la verdad es que nos planteábamos, le hacíamos esa pregunta y la respuesta era afirmativa. La verdad es que ellos tienen una forma muy parecida a la que tenemos nosotros de contactar a través de la Ouija con los espíritus. En vez de ser con un vaso, es en este caso con una moneda, y yo creo que la verdad es que también con esa curiosidad de preguntarles a los espíritus cosas cotidianas, ¿no? Bueno, espíritus supuestos, espíritus por supuesto, pero en los que se cree en Japón. Es curioso porque es un juego que se hace en juventud y muchos de los testigos, como ocurriese con el famoso caso que tú bien conoces, Alberto, de Cañitas, acabaron muy espantados de practicar el espiritismo. En ese cine japonés que no nos llega, en ese cine japonés que solo se queda allí, que no se exporta a través de Estados Unidos o de grandes superproducciones que de repente hacen que podamos ver esa cinta, ese DVD aquí, sí que se habla en alguna ocasión del peligro de llamar a los espectros. Quizá dentro de un tiempo veamos estas películas aquí. Mientras tanto, hasta entonces, Teiko nos hablaba de ese peligroso juego. Kokuri-san. Kokuri-san. Y había una tabla, como hacíamos un papel y dentro poníamos una moneda
que poníamos los dedos y después cocurizán, que venga a la calle no sé qué y viene, ¿no? Y de repente se mueve de verdad y yo creía todo. Y también cuando hablamos de fantasma en casa, siempre vienen los fantasmas para escuchar también. En general, kimono blanca, porque cuando morimos siempre ponemos kimono, sabes, el vestido tradicional de Japón, y ponemos kimono blanca y también después, en la frente, ponemos una como pañuelo que tiene forma de triángulo. Eso sí, es como representamos una fantasma, es así. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Kokkorizá, la tabla de contacto, porque todas las culturas la tienen. Siempre hay curiosidad por ver qué ocurre y muchas veces se deja en un cajón, arrinconada, en un desván, porque ha habido extrañas sorpresas. Quizá la más terrorífica. ¿Puede haber algo más impactante para el ser humano que el fantasma de un niño? ¿Tú qué opinas, Alberto? Yo creo que antes lo comentábamos, que es de los más espectaculares, yo creo, ¿no? Los que más te pueden llamar la atención. Pues a veces no lo sé. Yo creo que hay niños con 6, 7 años que en sus facciones yo creo que esconden las facciones de una persona mayor, ¿no? Y yo creo que son los que más inquietan, ¿no? Los que parecen pequeños personajes mayores, ¿no? Carmen, películas míticas en España también, por ejemplo, como ¿Quién puede matar a un niño? Y tantas otras. Los fantasmas de los niños no son solo propios de Japón. Han aparecido en todas las culturas. En nuestro propio país, muchos casos. La visión es un niño. Recordábamos hace poco esa historia de Gerona, del camionero, de varios camioneros, que en mitad del camino creían ver un niño mirándoles desde el arcén, o incluso una niña vestida de comunión, que se aparecía en la lejanía. La carretera comarcal, serpenteando por la montaña, y al final una mancha blanca. El conductor cree que es una bolsa de basura incluso. La ilumina varias veces con los focos de su automóvil, habitualmente el camión, y entonces nos contaban hace 2 años que vieron perfectamente, y varios mensajes, una niña que iba con un pequeño y minúsculo traje de boda. Una niña de comunión que solo a unos 50, 30 metros del presumible atropello salía corriendo y se ocultaba bajo un cartel. El camionero que nos escribía no se atrevió a bajar del vehículo. Niños en todas las culturas, desde luego. Sí, los niños siempre están presentes, además, en todos los casos misteriosos, no solamente en los de apariciones, también en las supuestas apariciones marianas. Casi siempre son niños los que son testigos de esos extraordinarios fenómenos. Normalmente nos da mucho miedo porque las películas los han puesto de una manera, son niños muertos que, quieras que no, pues impactan mucho más a la vista de una persona, porque estamos más acostumbrados tal vez en todas las culturas a ver a muertos adultos, pero los niños, que los ves tan frágiles, tan pequeños, y al verlos así pintados de blanco con esas ojeras y encima apareciéndose a los vivos, pues la verdad es que son terribles. Siempre nos ha dado miedo la figura de ese niño fantasmal, de ese niño que se aparece tanto en caminos como en carreteras como en las habitaciones de muchas personas. Yo me acuerdo de un testimonio que tuvimos aquí en Milenio 3 de una persona, un hombre que acaba de tener un bebé hace poco y vio como un niño con el pelo muy lacio, muy rubio, un niño fantasmal, estaba asomándose a la cama de su hijo. Ese caso que argumentaba perfectamente todos los terrores del ser humano. Creemos que la muerte, puede ser angustiosa, otras culturas no lo piensan así, y que un niño siempre muere de manera absolutamente dolorosa, porque no es su hora. Todas las culturas hablan de que el alma de ese niño puede quedarse por ahí. Hablamos siempre de leyendas, de antropología. Luego ya, los casos que hay, ahí quedan. Recuerdo aquel caso, creo que de Juan de Valencia, Carmen, este mismo verano, cuando nos hablaba de que se despertó repentinamente. Otra de las dinámicas de las historias de fantasmas en Japón y en medio mundo. Uno está en su cama, tranquilamente, y algo le despierta. No sabe qué ha sido. Suele haber 2 vías. Lo explica la propia psiquiatría, que incluso ha diagnosticado parálisis del sueño para estos casos. Suele ocurrir así. Uno en mitad de la noche escucha su propio nombre. Por ejemplo, estás dormido, Alberto, y es Alberto. Estás solo en tu cama, solo en tu habitación. Eso te despierta. ¿Crees que has oído eso o ha sido un sueño? Miras al frente y la siguiente escena es alguien a los pies de tu cama mirándote, muchas veces un niño. Un niño, como ocurre en Japón, que se representa como los muertos que llevan varios días en la tumba. El pelo pegado, la piel ha perdido ya
la capacidad irrigadora de la sangre, es una piel absolutamente blanquecina, y te mira con esos ojos que guardan toda su expresividad. ¿Por qué? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué en ese sitio? La segunda vertiente es, en vez de una voz que te despierta, una cara de un familiar, de un conocido o de alguien completamente desconocido, que desde el punto central de la pared, como si fuera una proyección, se acerca a tu propia cara. Eso sería, en grandes rasgos, la historia de la parálisis del sueño, o del sueño vívido, llaman algunos. La ha explotado muy bien el cine. En esa ocasión Juan de Valencia lo que decía es que se despertó. No recuerda bien qué. No era el llanto de su hijo pequeño de apenas un mes metido en su cunita, paralelo a la cama. Su mujer seguía durmiendo. Él se despierta, se incorpora, y lo que ve es que piensa que su niño se ha levantado. Son solo dos sombras. Afina, como hacemos siempre en la oscuridad, la mirada, y lo que se encuentra es una figura de unos 3 años. Por supuesto no es un bebé. ¿Qué hace un niño de 3 años dentro de mi habitación? Pleno verano, este mismo año. Mira bien y es una escena que nunca olvidará. Los ojos, repetimos, los ojos de esa figura mirando fijamente al niño. Es decir, un muchachito, pelo rubio, un traje como azulado, agarrado a los barrotes de la propia cuna y observando con una cara extraña al niño. Contaba Juan que le llamó la atención, o que él cree que hizo algo. Se incorporó con un movimiento brusco, y aquel niño, con una risa maléfica, miró a Juan con un gesto despectivo, como si nada de lo que hiciese pudiese afectarle. Es cuando Juan se dio cuenta que el niño se disolvía. En toda la visión, el muchacho era solo visible a partir del tronco. No había piernas. Este tipo de fantasmas exactamente iguales, el fantasma de un niño partido por la mitad, son propios de la cultura japonesa más antigua. Y hay viejos miniados, viejas incluso ilustraciones en antiguos libros que hablan de este niño. La representación tiene un porqué, como siempre, porque no está ni en este mundo ni en el otro. Ha quedado entre dos caminos, y parte de su cuerpo, a veces lo que aparece son solo las piernas andando, ha quedado aquí con nosotros. Niños y misterio, un tema que nunca se acaba. El fantasma de un niño. ¿Puede haber algo más terrorífico? La cultura japonesa los tiene siempre presentes, como peregrinos errantes de otra dimensión que conecta con la nuestra, como mensajeros de un mundo inquietante que siempre vuelve, que nunca se marcha. A veces el niño se aparece en el umbral de una puerta oscura, junto a un armario, como un objeto más, que nos vigila, quién sabe si para recordarnos algo, o quién sabe si para cobrarse una vieja venganza. 12:42, Juanma Frasquet, que siempre tiene en la faltriquera como un as en la manga ese tipo de voces de niños que nos reencuentran con el miedo quizá que pasábamos cuando éramos niños y escuchábamos esas historias a la luz de las velas, de la lumbre, contadas por ejemplo por nuestros abuelos. Eso sigue ocurriendo de una forma mucho más profunda en Japón. La tecnología, las novedades no han borrado ese sentimiento de pertenecer a una cultura que cree profundamente en la reencarnación. Creemos en la reencarnación, en los espectros, en los fantasmas, y quedan ahí. Eso lo dicen los japoneses. Por cierto que todo el mundo, en el 7640, se refiere a The Ring, el anillo, como el punto de partida de toda esta historia del cine japonés. Ahí aparecían los dos factores, niños y tecnología, Alberto. Sí, y tendríamos que remontarnos además al año 1998, cuando se estrenaba en Japón una película de terror que empezó a cambiar el planteamiento del cine y del desarrollo de las películas, ¿no?, de terror. La película se llamaba Ringu y había sido dirigida por Hideo Nakata y estaba basada en una novela de Koji Suzuki, del que hablábamos antes. En Estados Unidos decidieron que era más conveniente comprar los derechos de la película y hacer una nueva versión que se llamó The Ring y que la dirigió Gore Verbinski, que era estaba apoyado por la productora de Spielberg, ¿no? La verdad es que la base de la película, en principio es muy sencilla porque se trata tan solo de que existe un vídeo y si lo ves mueres a los 7 días. No podemos desvelar mucho más para no desentrañar el argumento de la película. Lo que en un principio parece como una cosa absurda, de decir, bueno, esto es una tontería, algo se ve, te va metiendo en la película y va haciendo que esa tontería que en un principio piensas vaya convirtiéndose en algo real y al final se vaya convirtiendo en algo verdaderamente agobiante, ¿no?
La verdad es que la película no tiene demasiados efectos de miedo rápido como estamos acostumbrados también en el cine de terror japonés, que de repente nos asustan con imágenes, sino que yo creo que es algo inquietante que va creciendo durante toda la película y que le va a uno poniendo, la verdad, que los pelos de punta, sobre todo también en el entorno en el que está. Han destacado mucho la fotografía, siempre entre paisajes con cielos cubiertos, entre lluvias y demás, ¿no? Creo que es una de las más importantes. Curiosamente, en España se hizo una especie de proyecto que no sé si tuvo al final continuación. Si alguien sabe algo de esto, por favor que nos informe. Esto ya es un favor que pedimos a la audiencia. Yo quiero, hace unos 4 años supe de esta historia, saber algo de una película que se anunció incluso en algunos periódicos. Fue un proyecto un poco extraño y pido vuestra ayuda en 7640. La película se llamaba Ataúdes de luz. Contaban la historia de Sergio Del Monte, un cineasta natural de Orense que falleció en extrañas circunstancias en el año de 1974. Un hombre atormentado que, según decían, enseñó su última película a varios productores. El tipo de film, el tipo de fotograma utilizado, los juegos de luces y sombras, decían que provocaban auténtico miedo. Hablamos de España del año 74. Y también hablamos de que muchos de los que habían visto esas películas habían muerto en extrañas circunstancias, tan solo en las premier o en la muestra a los productores. Se perdió aquella película y Nacho Cerdá, director de este proyecto audiovisual, intentaba recuperarlo. Apareció en periódicos como El Mundo. Yo recuerdo que en aquella época trabajaba en Antena 3 y la directora Lola Santa Cruz, del programa donde estábamos, nos hizo buscar información. Ahí aparecía Paul Nashi, ahí aparecía un corte de Fernando Jiménez del Oso, de Chicho Ibáñez Serrador, hablando de la historia terrible de Sergio Del Monte. Sorpresa grande, y ahora me haré un guiño desde las alturas, Fernando, porque Fernando nos decía que no, que era una especie de leyenda urbana. Una gigantesca leyenda urbana hecha en España, en una película llamada Ataúdes de luz. Me pones una cara ahora mismo de espectro japonés, Alberto, porque a ti sí que las leyendas urbanas te gustan mucho. Ataúdes de luz. Pero tampoco sabemos dónde. Creo que en el Festival de Terror de Sitges y de Sebastián también se pasó, pero se perdió cualquier pista. Si Nacho Cerdá, director de esta historia, nos está escuchando, nos encantaría hablar con él. Ataúdes de luz. O tuvo una difusión muy corta. Yo recuerdo esta historia porque me hicieron investigar y descubrí que era una especie de fraude consciente para hablar de las auténticas propiedades de la luz en el cerebro, pero que habían utilizado un personaje que nunca existió, Sergio Del Monte, y que algunos viejos colegas, algunos muy importantes del mundo del cine y de la fotografía, salían declarando cosas mitad verdad, mitad mentira. ¿Habéis oído hablar de esta película? ¿La habéis visto? A ver qué podéis contarnos. Ataúdes de luz. Y por cierto, recuerdo 3 de marzo, viernes, desde las 12 de la noche, a ver si podéis hablar con la Facultad de Málaga, ahí estaremos en el Paraninfo, o con Ser Málaga, importante, porque vamos a estar dentro de muy poco tiempo. Y lo hacemos en el marco, fíjate de casualidad, Alberto, fíjate, Carmen, del Festival de Cine de Terror. Yo creo que vernos todos con películas de terror, hablando de esto también, y de muchas más cosas, y de casos de Málaga, va a merecer mucho la pena. Pero hablábamos de niños. Niños japoneses. Niños que se aparecen, y a veces son niños que antes han desaparecido. ¿Nunca ha oído hablar de ella? La niña que desapareció hace 2 años y no se ha vuelto a saber nada. Mitsuko Kawai. También era alumna nuestra. Pero entonces, ¿todavía sigue desaparecida? Sí. Lamentablemente, yo estoy convencido de que fue secuestrada por algún depravado. Música tremenda la que pone ahora Juanma Frasquet. Otra niña con misterio, lo decía hace poco, Heather O'Rourke, muerta después de hacer una de las partes de Poltergeist. Este sonido tan peculiar. ¿Tú te acuerdas, Alberto, cuando ese hombre negro de cara de cadáver iba andando hacia la niña diciendo: Dios está en su sagrado templo? Música que, si escuchamos bien, tiene algo de oriental, algo de japonés. Me hablas, Alberto, de otro personaje básico para la historia de espectros, los fantasmas de ancianos. Yamamba, la vieja que vive en la montaña. Se trata de un demonio que vive en las entrañas de las montañas. Quienes aseguran haberse topado con ella la describen como una mujer con el cabello blanco, largo y desgreñado. Su rostro aparece deformado y lleno de pupas. Por un lado dicen que tiene fuerza extraordinaria y come humanos. Hace unos años en Japón estuvo de moda una manera de maquillaje llamado maquillaje Yamamba. Son chicas jóvenes de entre 14 y 20 años que se maquillan de blancos alrededor de los ojos y los labios, tienen la piel muy bronceada y el cabello teñido.
Justo tal como aparece la criatura de La Maldición, ese personaje de sonido extraño, pelo largo y lacio, que causa el terror en todos los espectadores que han estado viendo estas películas. Películas que seguirán produciéndose, películas que tienen que ver siempre con la realidad. Podéis preguntar qué tiene que ver un espectro de las montañas. Por ejemplo, cómo podemos hilarlo con nuestra tradición, con España. En Extremadura, por ejemplo, en la comarca de la Vera, serán pocos los amigos que no hayan escuchado hablar de la Serrana de la Vera. Es lo mismo, una mujer de gran fuerza, o mujer espectral, para algunos incluso física, que capturaba a los viajeros, siempre la misma historia. Viajeros que se atrevían a salir de noche con sus carromatos, con sus carruajes, en puntos que ya se consideraban de poder negativo, en puntos umbríos, en zonas de sombra. Siempre zonas de sombra. Esta mujer se apoderaba de ellos y los mataba. Aparecían tiempo después los restos de esos pobres desgraciados en la cueva de la Serrana. Y ahora acaba de aparecer Carmen como un espectro por la negrura del estudio y nos acaba de dar un pequeño susto, casi a tiempo o justo a tiempo, para seguir hablándonos de los mensajes de los amigos del Serie 640, que creo que muchos de ellos me están sorprendiendo porque hay muchos que han visto estas películas, han tenido una acogida mucho mayor. Es decir, yo pensaba que todavía era algo más minoritario, que partes sí se habían visto, pero no todas. La gente se la sabe, Alberto, de memoria. Hablando de niños, nos ha llegado un mensaje que además es muy curioso porque a muchas personas le pasa. Bobby nos decía: yo he vivido en varios pisos diferentes. ¿Por qué siempre suena en el piso de arriba como una canica que cae y rueda un trecho? Bueno, de esto se podría hablar mucho porque hay varias cosas que se repiten, que seguramente tengan explicación natural. Vamos a ver, Alberto, y lo hablamos en esta especie de tertulia que haya sido este recorrido por el cine japonés, porque sabemos que mucha gente le pasa. Por ejemplo, estar estudiando, trabajando, sobre todo en época de estudiante, y hay muchos que lo implican con la energía cerebral, lo que desarrollamos, lo intenso que es el estudio y el esfuerzo de una persona. ¿Nunca te ha pasado, por ejemplo, de estar, cuando vivías con tus padres o cualquiera que esté estudiando, y tener la conciencia perfecta de que aunque no haya nadie en casa, te está alguien mirando detrás de la puerta, que está mirando a tus hombros, a tu nuca perfectamente? Sí, además incluso notar esa energía como pasa por delante de una puerta, por ejemplo, el volverte. Yo creo que hay cosas muy inquietantes también, por ejemplo, que ocurre mucho en el cine de terror japonés, el de repente que alguien te coge una mano, coges una mano pensando que es tu niña o que es tu hija, y de repente no quieres darte la vuelta por si acaso, o cuando alguien te toca en un hombro y notas la sensación de una mano y tardas en darte la vuelta diciendo ¿quién será?, ¿no? Incluso hay mucha gente que creo que tiene pánico a cuando se hace eso de taparte los ojos y decir ¿quién soy? O sea, solo la sensación de estar con los ojos tapados, intentando averiguar quién es el que te está tapando los ojos y quién tienes detrás, yo creo que a mucha gente la atemoriza. Pero ¿y la canica? Los pasos de la parte de arriba tienen una explicación. Muchos testigos hablan de una canica que rueda, y a veces incluso también una cadena como los eslabones sonando como antesala de un fenómeno. Por ejemplo, recordamos incluso en el Pardal esa luz, esa visión, y que mucha gente lo que era como una cadena, no sé cómo reproducir el fenómeno aquí, agitándose en el aire. Sí, pero muchos cuentan que es la tradición. Claro. Dentro de una casa es todavía peor, y cuando sobre todo el piso de arriba está deshabitado y parece que mueven muebles o que una canica rueda por el parqué. Yo de pequeño desde mi cama vi las sombras de niños que me hacían señales para que fuera. Todavía se me ponen los pelos de punta. Hay una tradición en China que hablan de los 4 espectros. No era un cuento, como digo, para asustar a niños, antes lo hemos dicho, sino creído por todas las culturas. Era alguien en su cama que de repente, en mitad de la noche, como decía Alberto, esa noche empieza a descomponerse en diferentes graduaciones de negro. Y entonces, uno, que no puede dormirse, no sabe por qué, esto siempre se contaba en las posadas. En los caminos pasan muchas cosas, ya lo contamos en su día. Bueno, pues la tradición china, que viene del siglo VIII, ni más ni menos, resulta que alguien observa 4 formas ovaladas, como si la negrura fueran 4 cosas bien diferenciadas unas de otras. Van pasando las horas, el incauto no puede dormir, se revuelve, se quita la manta, vuelve a mirar, y entonces ve que las 4 cosas han crecido en dimensión. Son 4 caras. Es la historia de los 4 espectros. Uno, un ahogado. Otro, un quemado. El siguiente, un ahorcado, con las marcas de la soga en el cuello. Y después, el que daba más miedo, el decapitado, simplemente con la cabeza a la altura del brazo, se la quita.
La tradición tiene un final bonito, siempre hay que dejarlo así. Es que un sabio llamado Lin Yi se enfrentó por vez primera a este póker de misterios, a estos 4 seres de sombra. Y entonces les dijo: yo no os tengo miedo y vosotros tenéis que seguir vuestro camino. Es una de las primeras leyendas en la historia de un hombre que indica a los espectros, sea quienes fueran, que se vayan hacia la luz. Al final, esos 4 individuos llegan a la misma conclusión y Lin Yi duerme tranquilo. Siglo VIII. Sois fantásticos, soy japonés y pienso que habéis dado en la razón de lo del yokami. Es verdad, en mi país es terrible. Shinyata Aru era quien nos escribía. Un abrazo. José de Yepes, para mí el mejor director es Hideo Nakata. The Ring y Darkwater son las únicas películas que me han dejado noches sin dormir. Mi plan del viernes, película de terror japonesa y Milenio 3. Taquicardia asegurada, nos dice Ariscal. Pedro de Salamanca, he vivido en Japón. Todos mis amigos japoneses no creen. Dicen que los fantasmas existen. Exacto. Ju-On, La maldición, es mi película. Esa es la diferencia, que no es una cuestión de tú crees o no. En esa cultura sintoísta que hemos hablado, no hay lugar para la duda. Es parte de la propia vida. Aquí lo entendemos difícil, pero es que es parte de la propia vida. Hay reencarnaciones y quien hizo el mal, como un karma, como dirían los indios, va a purgarlo en la otra vida haciendo el mal o reencarnándose en alguien inferior que sufrirá en sus carnes el daño que ha cometido a otros. Estudio japonés y aunque me hace ilusión el tema de esta noche, cuando habéis empezado estaba en la ducha y recordé una escena de The Eye, creo. He salido en el acto, nos dice Maitane desde Vitoria. El grito, Miguel desde Alicante. Las pelis dan miedo, pero nada comparado con los videojuegos de terror japoneses. Series como Silent Hill, Project Zero o Forbidden, Shiren, que se ve que son juegos. Nos decía Rafa desde Albacete. A mí no me da susto ninguna peli, pero La maldición está muy bien. Yo sé imitar el ruido ese del fantasma. ¿Que no te da susto ninguna peli? ¿Ni siquiera El exorcista a solas? Yo esa prueba nunca la paso, ¿eh? A veces lo he intentado, pero nunca la paso. Hay algo maléfico en esa película y no me gusta nada. Konnichiwa y arigato por el programa. No olvidar Ringu y la gran historia china de fantasmas. Sayonara. Me regaló mi hermano La maldición y todavía no la he visto. Después de hoy, ya sé que no la voy a ver. Nos dice Jesús desde Pinto. Hay una que también pido vuestra ayuda, como con Ataúdes de luz, a ver si logran decirme el título, porque me gustaría verla. Es una película de las primeras, y creo de las más antiguas, y entonces se produce una escena de estas que solo se le puede ocurrir genialmente a un director japonés. Es una especie de mercado, unas piezas de carne colgadas en una especie de carnicería bastante insalubre, y entonces alguien comprando carne, y de repente mira, el carnicero está haciendo sus maniobras con la carne, y se ve al espectro de una mujer, siempre con la misma característica que antes contaba Alberto, y al niño, los 2 niños espectrales, los 2 cortados por la mitad, que se acercan a la pieza de carne flotando, y con la lengua empiezan a lamer la sangre de la carne. Esa escena, ¿tú te acuerdas, no, Carmen, de esa escena? A ver si nos dicen qué película es. Mira, de Ataúdes de luz. Se emitió en el Festival de Cine de San Sebastián 2002. Quizá tirando de ahí se pueda sacar algo en claro. Pero luego otro mensaje nos dice: hola Iker, que yo sepa, Ataúdes es lo que en cine llamamos falso documental o mockumentary. Grandes Nacho y sus cortos, que estuvo en el Aftermath. Uno dice que sí que existe y se emitió en el Festival de San Sebastián en el 2002, y otro que dice que es un falso documental. Bueno, Alberto, nos ponemos con esa historia. Ataúdes de luz, porque es una historia bonita. ¿Será parte de leyenda? La hay, pero se emitió realmente, hay película. Sergio Del Monte, el cineasta del año 74, muerto en extrañas circunstancias, su película. Sabemos que hay gran parte de leyenda, por supuesto, que fue un fraude, pero ¿por qué se hizo y para qué? Vamos a ver si podemos localizar incluso al director de esta película. Y así, casi sin darnos cuenta, vemos que el reloj tecnológico pero sin fantasma nos indica que son las 2:59. Mañana estaremos aquí con un montón más de temas, lo adelanto ya. Mañana viajamos a uno de los lugares de poder más importantes de la cristiandad. Mañana estaremos en un lugar lleno de apariciones, lleno de secretos, lleno de misterios, llenos de claves, y donde los papas han tenido especial importancia. Todavía no ha acabado el enigma, la clave de Fátima. Y mañana estamos allí. Alberto, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Carmen. Solo una última cosita, Iker. Un beso y un abrazo muy fuerte a un gran amigo que es Juan Jesús Vallejo, que sepa que estamos con él. Por supuesto. Juanje, un fuerte abrazo de toda tu familia. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER.